Hola chicos, ¿cómo están? Para la semana 10 vamos a analizar el tema del poblamiento de América. Esta semana comenzaremos con las clases de historia de nuestro continente y lo primero que vamos a aprender es cómo llegaron sus primeros habitantes aquí al continente hermoso en el que todos vivimos. Los temas que vamos a analizar son las teorías del poblamiento de América, cómo vivieron los primeros pobladores, a qué se dedicaban, cuáles fueron sus primeras formas de vida y sobre todo un tema muy importante dentro de toda la cosmovisión de América, la importancia de la agricultura y la formación de las comunidades agrícolas. En primer lugar, tenemos que reconocer que nuestro continente tiene muchísima riqueza cultural. Mucho antes de las grandes civilizaciones que habitaron aquí, se formaron pueblos y aldeas, primero de cazadores y recolectores y después de personas sedentarias y ganaderas, que hicieron un enorme aporte cultural a todo el mundo. Entonces, vamos a quitarnos la idea de que América fue descubierta o mejorada o transformada cuando llegaron los españoles en la conquista. América tiene una historia mucho más antigua que la llegada de los colonizadores. Es precisamente ese primer capítulo de la historia americana la que vamos a descubrir hoy. En primer lugar, iniciaremos con el análisis de cómo se pobló América. Hay dos teorías principales. La primera se proyectó más o menos a inicios del siglo XX, donde Alex Hendrikov afirmó que durante la última glaciación se formó un puente, un gran puente sobre el Océano Pacífico que unía Alaska con Asia, con la Siberia. Entonces, por este puente, grandes olas de migraciones, muchas personas que buscaban alimento, que buscaban otro lugar en medio de la glaciación, cruzaron y llegaron a América. Y desde América del Norte, durante varios años, durante miles de años, empezó a migrar mucha población hacia el centro de América y posteriormente hacia el sur. Esto más o menos sucedió hace 12.000 años antes de Cristo. Es una de las teorías más aceptadas. La otra teoría la propuso Paul Rivet. Él, en cambio, argumentaba, basado en algunos rasgos físicos y rasgos, por ejemplo, de los cráneos, de los huesos que se han encontrado en la paleontología y en la arqueología, que el continente americano se pobló debido a que olas migratorias de personas que venían desde Oceanía y que cruzaron el océano en balsas llegaron hasta América. Ahí está el mapa, como desde la Polinesia llegaron hasta América del Sur. Les invito por favor a que pongan mucha atención al video que les he preparado en esta parte para que puedan observar más detenidamente estas dos teorías. Muy bien, ¿cómo vivían los primeros pobladores que se instalaron ya en América? Eh, Primero, los que llegaron fueron de la especie sapiens, ¿ya? No los anteriores. Nosotros vimos ya la evolución del ser humano y según el estudio de toda la osamenta, es decir, de los huesos que se ha dado aquí en América, se ha analizado que los primeros pobladores fueron Homo sapiens sapiens y que habitaron América desde América del Norte hacia América del Sur. Al principio eran nómadas, es decir, vivían de la caza, la pesca y la recolección, pero poco a poco se fueron formando tribus, aldeas más grandes, formaron ya ciudadelas, formaron civilizaciones con el paso del tiempo y transformaron mucho su espacio. Primero se hicieron sedentarios, después domesticaron animales, construyeron canales, acueductos y por supuesto unos sistemas de agricultura y de ganadería que se reconocen hasta el día de hoy como un aporte de estas culturas. Estas bandas y estas aldeas se fueron convirtiendo, como les digo, en pueblos y posteriormente se van a tener incluso civilizaciones aquí en América. ¿Cómo era la forma de vida? La vida cotidiana de los primeros pobladores, como ya les digo, se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección. Eso significa que cuando se acababan los productos, los alimentos o las semillas en alguna parte, ellos tenían que buscar otros lugares. Habitaron las costas, habitaron también la Amazonía, también la sierra. Como ustedes saben, tenemos una variedad de pisos climáticos, lo que les facilitó a ellos diversificar tanto la ganadería como la agricultura.
Las bandas o los primeros grupos que se formaron eran de entre 50 hasta 200 personas y tenían una especie de familia. Tenían ya establecidas relaciones a través de la consanguinidad. Estas comunidades se formaron en base a la agricultura. Por ejemplo, esos pequeños centros poblados empezaron a tener espacios directamente especiales para pedir favores, para dar ofrendas a los dioses, y los dioses se relacionaban principalmente con la agricultura. La tierra era el principal escenario de todas estas culturas. De hecho, por eso adoraban, por ejemplo, a la propia tierra, ¿no es cierto?, a la Pachamama, al dios que le llamaban el Inti. También hacían ofrendas a la lluvia, al viento, a los volcanes, porque todos ellos dependían mejor dicho, la agricultura dependía de todos ellos. Entonces, la agricultura fue la principal actividad de vida económica, comercial, de relación que tenían los primeros pobladores de América. Esto se dio también gracias a que nuestro continente tiene una diversidad grandísima de biomas, es decir, pudieron hacer agricultura en diferentes pisos climáticos, en las zonas frías, en las zonas de altura, en las zonas bajas también, en todos los pisos climáticos de América se pudo desarrollar la agricultura, como hasta el día de hoy. Y por último, esta agricultura, como habíamos visto ya en Historia Universal, dio paso a que se den nuevas relaciones, nuevos trabajos, a que se formen clases sociales, etcétera. Por lo tanto, la agricultura, si es muy importante a nivel de Historia Universal, en América no fue diferente, y de hecho hasta el día de hoy hay pueblos que se rigen por un calendario agrícola, por ejemplo. Entonces, la importancia de la agricultura hizo que existan clases sociales dedicadas a la agricultura, que hayan personas dedicadas al sembrío, que se pudieran dar nuevas técnicas de riego, todo, absolutamente todos los avances tecnológicos, de pensamiento, culturales, los rituales, todos estaban ligados a la agricultura. Todos estos productos que ellos descubrieron cuando domesticaron las semillas fueron un aporte increíble para el mundo. Hay semillas que no existían, por ejemplo, en Europa ni en Asia. Unas de ellas, aquí pueden ver en las fotografías, son el cacao, el preferido de muchos. Gracias a este se hace el chocolate. De hecho, la palabra chocolate es una palabra aborigen, es una palabra de los indígenas aztecas. El cacao, el maíz, la papa, la yuca, el aguacate, muchos productos alimenticios se domesticaron en América y luego se llevaron a otras partes del mundo. Es por eso que hasta el día de hoy la importancia de la agricultura es muy, muy reconocida por propios, o sea, por los americanos y por los que no son de América. Aquí está una lista de los productos agrícolas y los productos de la ganadería que se dieron gracias a la domesticación de estos dos aspectos aquí en América. Ya, ¿cómo se organizó la pirámide social? De hecho, todavía en los primeros pobladores no había una pirámide marcada. Como todo salía de la actividad agrícola, se empezaron a especializar, por ejemplo, en las personas que podían dirigir, que podían liderar dentro de una clase social bueno, de una élite social a los que se les conocía como caciques, que eran los que dirigían las tribus, los líderes. También había personas muy respetables que conocían de las semillas, que conocían del clima, que podían prever cuándo iba a haber yo que sé, una sequía, una inundación, porque conocían ya un calendario agrícola, que fueron los chamanes, y posteriormente estos se iban a convertir en sacerdotes. No un sacerdote como lo conocemos hoy en día, sino más bien como una persona de guía, como una persona de conexión entre los dioses de los aborígenes, que podían ser la tierra, la luna, el sol, y las personas. Otro sector de la población fueron los guerreros. Tampoco es que existían guerras grandes o guerras civiles o guerras interprovinciales en las primeras comunidades aborígenes, pero sí personas que estaban dedicadas a utilizar estas armas para defender a las poblaciones. Y por último, existía también un sector dedicado exclusivamente al trabajo agrícola, como decir, por ejemplo, ahora un campesino. Este sector productivo lo conformaban los aldeanos.
Eso es todo lo que vamos a ver, chicos. Ustedes van a tener que desarrollar un organizador gráfico con los temas que están en el aula virtual y con ayuda de la lectura de su texto, si pueden el virtual o si quieren el físico impreso que tienen en sus casas. Espero que les haya gustado el tema que hoy les preparé y espero sobre todo muchas preguntas, dudas y sugerencias la próxima clase. Acuérdense que deben estar súper orgullosos de ser americanos porque tenemos un legado cultural, una herencia patrimonial súper antigua, mucho antes de la llegada de los europeos, que debemos siempre reconocer y hacer quedar en alto. Hasta luego, mis queridos chicos americanos.